¿qué es burnout? Pues que obviamente se le derrumba su vida laboral, su vida personal, su vida profesional, absolutamente todo. Claro. Empieza a desconectarse lo que realmente es importante para esa persona. Entonces, es un tema que es muy común, del cual no se habla y que acaba no solamente con la carrera de la gente, sino con la productividad de las organizaciones. Antro presenta Hablando como los locos. El capítulo de hoy se titula Burnout y otros demonios. En este nuevo episodio de Hablando como los locos, conversamos con Laura Camacho Mackenzie, experta en prevenir y gestionar el burnout y el estrés crónico. Con más de 30 años liderando equipos de alto rendimiento en el mundo corporativo, Laura nos revela cómo lograr un equilibrio mental, físico y emocional en la vida laboral actual. En tiempos donde el estrés parece inevitable, Laura comparte herramientas prácticas para cuidar tu salud y bienestar, sin comprometer tu carrera ni calidad de vida. Una charla transformadora que te dará claves para alcanzar el balance que tanto necesitas. Bienvenida, Laura, a nuestro podcast Hablando como los locos. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Le cuento a la audiencia que tengo el placer de conocer a Laura hace ya más de 15 años y quedémonos así. Por favor, Nos sumemos, quedémonos ahí. Empezamos siendo colegas cuando tú eras la CEO de Starcom, Central de Medios. Después abriste la primera operación de Google en Colombia, fuiste su CEO y entre reunión y reunión fuimos haciéndonos amigas. Hoy tengo el placer de tenerla como una gran amiga de nuestra familia, una gran amiga de la casa Antro y con toda certeza vas a conquistar todos los corazones de esta audiencia. Bienvenida a nuestro podcast, Laura. Ay, Ana, mil gracias. Qué lindo espacio para seguir construyendo esta relación. Nada, pues Laura, un placer tenerte acá. No tengo una relación tan larga como con Ana, pero hemos estado en diferentes reuniones en diferentes momentos y ha sido súper chévere escucharte y aprender de todo lo que nos has contado. Entonces, pues nada, bienvenida. Gracias, Otto. Ana, Muy listo. Adelante, por favor. Acuérdate que tenemos que ser concisos. Este podcast me agobia, a mí no me agobian los invitados, ni los temas, ni las preguntas, me agobia Otto, que qué hubo, y yo paisa, mujer y publicista, yo no sé resumir. Hacele. Pero bueno, la primera pregunta, Laura, y para entrar en materia, ¿qué es burnout? Bueno, el burnout se llama en español el síndrome de agotamiento laboral. Es una condición que da cuando la persona se expone crónicamente al estrés y no puede lidiar y no puede gestionar bien ese estrés. Y se caracteriza por tres cosas. Uno, un agotamiento físico, mental y emocional. Es un cansancio que uno literalmente no puede con la vida. Pero cuando realmente se convierte en burnout es cuando empieza la segunda fase y es la fase de la apatía. Y es cuando la gente empieza a desconectarse de lo que realmente es importante para esa persona. Entonces, si para ti era importante tu familia, te desconectas, si para ti era importante el trabajo, ya le pierdes el interés. Y eso obviamente tiene unas implicaciones, que es la tercera fase, y es esa baja realización personal y profesional. Pues claro, si si estás cansado y te desconectas de lo que es realmente importante para ti, al final del día eso va a tener un impacto en la forma que te relacionas, en la forma que trabajas, y empiezan unos sentimientos de frustración y de tristeza y de agobio, de los cuales es muy difícil salir. Laura, y una pregunta. Tú vienes de un background de estar en Starcom, en Google, en unos puestos súper chéveres y poderosos. ¿Por qué te en esto? ¿Por qué piensas en burnout? ¿Cuál es la razón? Bueno, la verdad es que yo termino en esto por una experiencia personal. Okay. Cuando yo me encontraba trabajando en Irlanda con Google, en el año 2019, como expatriada, empiezo yo a sentir insomnio. Empecé una semana sin dormir, 2 semanas sin dormir, 3 semanas sin dormir. Estaba durmiendo en promedio 2 o 3 horas diarias y cuando me di cuenta, cumplí 14 semanas sin dormir. ¿Qué le pasa a una persona que no duerme? Pues que obviamente se le derrumba su vida laboral, su vida personal, su vida profesional, absolutamente todo. Claro. Entonces viví ese proceso con el burnout, pero en ese proceso tan doloroso empecé a entender muchas cosas y la primera era que este tema no se habla y no se habla en las organizaciones y no se habla en las familias, es un tema tabú. Y es como todos los temas mentales, o sea, los temas mentales no se ponen nunca sobre la mesa. No, y en este tema no, porque hay un tema que está en juego que se llama la vulnerabilidad y es cuando uno enfrenta esto, se siente uno muy vulnerable porque hay mucho en juego, ¿no? El qué dirán, la promoción del trabajo, las posibilidades laborales, entonces de ese tema no se habla.
Y es cuando yo tomo la decisión de tomar el toro por los cachos y empezar a abordar el tema de frente, porque creo que es un tema que es muy común, del cual no se habla y que acaba no solamente con la carrera de la gente, sino con la productividad de las organizaciones. Pero qué tan difícil fue tomar esa decisión, es decir, estabas en Google, estabas en Escocia. Estaba en el top de la carrera. Estabas en un lugar súper alto y de pronto a tu vida llega esto. ¿Qué pasó? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Cuál fue como ese punto crucial? Pues la verdad yo empecé a experimentar esto y la verdad no tuve opción. O sea, yo la única opción que tuve para enfrentar el burnout fue renunciar. Porque yo llegué a ese último nivel de agotamiento y no pude gestionar esto positivamente y tuve que tomar una decisión dificilísima que fue renunciar a la organización y focalizarme en mi recuperación. Y cuando uno se focaliza en esto, pues empieza a tomar decisiones difíciles y la primera es, ¿sabe qué? Entender y aceptar que el mundo que yo tenía, el mundo corporativo, tan apasionante y tan glamoroso y tan exitoso y tan delicioso. Es que estamos hablando de Google, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Irlanda, o sea, era... Ah, era Irlanda, no Escocia, yo me equivoqué, perdón. No importa, pero también trabajaba para el mercado escocés. Cerquita. O sea, tranquilo. Estábamos cerquita, eso todo... Eso es por allá, todo pero lo cuando limita. uno, Laura, como mujer, se enfrenta a ese estatus profesional, pues porque Google, nuevamente, Europa, Irlanda, ¿qué sientes de decir tengo que renunciar? ¿Eso cómo fue? Eso fue una decisión dificilísima, pero es que no tenía opción. O sea, lo bueno es que no tenía opciones. Yo estaba tan enferma que no había opción, pero era mucho lo que había en juego. Era una carrera profesional, era el ego de haber llegado, renunciar al ego, de haber llegado a una posición de esas. Era la inseguridad financiera y económica de tener un puestazo de la noche a la mañana, no tener nada, porque pues mi esposo ya estaba pensionado. O sea, ahí era, en ese momento, pues, digamos que la economía giraba mucho alrededor de esa posición. Era el enfrentar la realidad de mis hijos, que yo los había sacado de Colombia en edad adolescente, y era admitir que esto no estaba funcionando. Entonces, suponía no solamente el ego profesional de decir, en teoría, esto me quedó grande, a realmente entender que era una decisión de vida y que tenía que priorizar mi salud en ese momento, porque si no, no iba a haber mamá aquí para adelante, y era tener que tomar decisiones con base en prioridades. Y para mí la prioridad era mi salud y la de mi familia. Muy importante aquí a este equipo de producción, un doble clic a saber entender cuáles son las prioridades en la vida. Sí. Pero Lau, un tema importantísimo es, se habla mucho de estrés, se habla mucho de estar completamente saturado de trabajo, pero ¿cómo detectas burnout sí o sí? O sea, ¿cuál es el momento en el que dices, acá hay burnout? Yo creo que hay que hacer una aclaración y es, el burnout no solamente se da por exceso de trabajo, y eso es importantísimo tenerlo en claro. Cualquier detonador de estrés que se viva de forma crónica y que no se pueda gestionar puede generar burnout. Constante, es un tema Sí, constante. Crónico. Ok. Entonces tú puedes tener factores que son intralaborales, o sea, que se dan en el entorno laboral, entonces ahí sí puede ser la carga de trabajo, puede ser que no te dan retroalimentación, que no tienes claridad en los objetivos, que tienes entornos tóxicos de trabajo, que tienes malas relaciones, o sea, ahí puede haber muchos elementos, pero también puede haber factores extralaborales, una situación económica, la enfermedad de un familiar, condiciones de vida adversas, si vives en zonas inseguras o que no te satisfacen, eso te puede generar estrés crónico. Okay. Está la personalidad. Está comprobado por ciencia que hay cierto tipo de personalidades que somos más susceptibles a enfrentarnos a ese tipo de síndromes. Yo, por ejemplo, soy lo que llaman la personalidad tipo A. La personalidad de tipo A, la que es orientada a objetivos, la que le cuesta trabajo manifestar sus emociones, ¿no? La que es goal-driven y está en ese proceso. Entonces no tenemos mecanismos de escape, no tenemos mecanismos de recuperación. Entonces es importante tener eso claro, porque no solamente se da en el entorno laboral. Cuando yo oigo mi historia y cuento mi historia, el entorno laboral no fue el que me detonó a mí este síndrome. Ahora, a tu pregunta de cómo se da uno cuenta que está acá, yo diría que más allá del agotamiento físico, mental y emocional, es ese momento en que te empiezas a desconectar de lo que realmente era importante para ti. Te voy a dar un ejemplo.
Yo celebro los cumpleaños en Ana María, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo duro Sí. todo el año, a mí me fascina ver la gente, me fascina tener la gente en mi casa, me fascina, yo celebro el cumpleaños todo el día, no importa si cuántos años tengo. Ese año no quise hacer absolutamente nada de cumpleaños. Allá había apatía Total. total. El trabajo, mi papá tenía un dicho que yo era la presidenta de Colcuprio, ¿no? La Asociación Colombiana Culipronto, yo siempre levantaba la mano, era la presidenta de todo el Consejo Estudiantil, yo organizaba el bazar, el bingo, todo, y de repente empecé a no participar en ese tipo de eventos. Entonces, la familia, yo era muy vocal de mi familia, empecé a retraerme de mi familia. Yo diría que en ese momento esa apatía es un síntoma clarísimo de que se está gestando este bebé negativo Claro. del síndrome de agotamiento laboral que lleva pues obviamente a todas las condiciones. Yo quiero volver un poco, porque nuestra audiencia es muy de organización, de empresa, emprendedores, y entiendo, me corregirás Laura, que el burnout es una enfermedad muy silenciosa. ¿Cómo pueden las organizaciones implementar medidas para detectarlo o para prevenirlo, que sería el ideal? Claro, yo creo que lo primero es tener conciencia que esto es una realidad. Digamos que mi trabajo en los últimos años ha estado enfocado en crear conciencia que esto es una problemática. Es una problemática determinada como problemática de una manera muy reciente porque solamente hasta el año 2019 la Organización Mundial de la Salud la determinó como un síndrome laboral. Hace muy poquito. Muy joven. Pero esto es tan viejo como la revolución industrial. Entonces, digamos que no hay documentación y por eso no se habla del tema. Entonces, el primer paso es tener esa conversación abierta, decir, esta es una realidad. Esta es una realidad que tiene componentes del entorno laboral, pero también del tema personal, y es tener esa conciencia. Pero el segundo tema es empezar a estar muy alertas de cómo canalizar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los líderes, la importancia del líder en todo este tema. Los jefes o líderes tienen una incidencia impresionante en la salud mental de sus equipos, en la forma en que están liderando los equipos. O sea, los estilos de liderazgo pueden prevenir o pueden causar. Te interrumpo, clínico. pero tú decías en una charla que dictas de tu empresa Reset Now, y tuve el placer de oír la charla, decías, miren, los jefes tienen más incidencia en la salud mental de las personas que el terapeuta. Estoy completamente de acuerdo. Ay, otro. Aquí sería al revés, porque el jefe es usted. ¿Qué tal el equipo de Antro? A ver. No, pues muy estamos fácil. bien, estamos bien. No, pero ven, te digo, eso no lo digo yo. Hay una entidad en el Reino Unido que se llama el Workforce Institute que ha investigado mucho estos temas, hizo una investigación a nivel global para entender cómo los estilos de liderazgo de los líderes impactaban el estrés crónico. Y les voy a soltar esta perla. Para el 70% de los encuestados, el líder o su jefe tiene más incidencia en su salud mental que el mismo terapeuta o doctor. Sin embargo, solamente 1 de cada 3 líderes es consciente de esto. Claro. Entonces, si Ellos tú no lo saben No, tampoco. nadie es consciente de eso. Entonces, si tú me dices, ¿cómo empezar a prevenirlo? Lo primero es generar conciencia de que esto es una realidad y segundo es trabajar con los líderes para que entiendan y ejerzan un liderazgo consciente y sean conscientes del impacto que tienen en cada decisión, en cómo establecen los objetivos, en cómo motivan a sus equipos, en cómo dan retroalimentación. Eso es muy importante. Si a mí me preguntas más concretamente cómo un líder se da cuenta si alguien de su equipo está en problemas, hay un camino que es clarísimo. Lo primero es que la gente empieza a sobretrabajarse. Entonces, cuando uno empieza a ver a la gente que ya el horario de trabajo no es el suficiente, sino empieza a salir a las 9 de la noche a trabajar los fines de semana, que está perfectamente conectado, sin aparente razón, porque a veces pues tenemos esos picos de trabajo y hay que estar así, pero cuando no es normal, eso es una señal. O cuando se empiezan a presentar, por ejemplo, conflictos de trabajo. Entonces, una persona que era coequipera, trabajaba con todo el mundo, de la noche a la mañana empieza a hacer la conflictiva, a ver el vaso medio vacío, a hacer la nubecita negra, ahí hay que ponerle atención. O cuando ya pasa de eso a una tercera etapa y es que empieza a negar sus propias necesidades. Entonces la persona que para él siempre ha sido muy importante cumplir con los eventos del colegio de su hijo y de repente uno se entera que fue la presentación final y el personaje no fue la presentación final. Empieza a negar sus propias necesidades. Luego pueden empezarse a manifestar temas mucho más físicos, entonces empiezan la parte, el insomnio, los dolores de cabeza sin aparente
razón, los brotes de la piel, este tipo de manifestaciones que no tienen una causa aparente médica, cuando la gente empieza, el ausentismo, cuando la gente empieza a pedir permisos a ausentarse porque no llega a trabajar, y después viene lo que les comentaba cuando se desconecta. Entonces les entregas el proyecto importante y te lo deja a medias, o no te lo entrega, o no te cumple las fechas. En personas que regularmente sí hacían bien esas cosas. Entonces esas son las señales que el líder tiene que estar atento, porque cuando la persona empieza a cambiar sus comportamientos y se empiezan a manifestar ese tipo de evidencias, es cuando el líder tiene que levantar la mano y pedir el apoyo de su área de recursos humanos para ayudarles a gestionar lo que está sucediendo. Pero por lo general, y sobre todo en esta cultura colombiana, eso que tú acabas, toda esa lista de síntomas del burnout, la lectura de un líder es, ya se volvió perezoso, ya no llegó con mucho ímpetu y ya no lo tiene, o sea... Está buscando tu trabajo. Exacto, entras, eres juzgado, no ayudado. Lo que pasa es que sí puede suceder, ¿no? Dentro de todo este tema puede haber personas que sí evidentemente se desconectan o no están motivadas y quieren salirse, pero cuando empiezan a sumarse ese tipo de eventos, como les digo, el burnout se va gestando, no sucede de la noche a la mañana, va mandando esas señales. Entonces uno como líder, oye, empiezo a ver que esta persona llega cansada por las mañanas, como si no estuviera descansando, como no estuviera durmiendo. Luego, oiga, se está volviendo apática, ¿qué le está pasando a esta persona? Y tercero, mire que no puede con la vida, ahí es cuando uno levanta la mano. Por eso es tan importante que el líder conozca a la gente con la cual está trabajando, claro. Porque para no confundirlo con el que realmente pues, no quiere trabajar y está perezoso, pero por eso hay que mirarlo en conjunto. Y eso hay como medirlo. Lo bueno es que uno puede medir esos niveles de estrés crónico y puede mirar eso cómo está impactando a la gente y al equipo. Pero, qué pena, Ana, súper cortico, cuando ya llega como a ese límite, ya pueden haber ataques de pánico, ya pueden haber cosas muchísimo más graves si no se detectó antes. Generalmente la gente llega a un estado como de parálisis, incapacidad de gestionar su vida. Entonces, se le hace el mundo todo. No, me he dicho, escriba un correo electrónico y dura toda la mañana. A mí me pasó. Para mí escribir un correo electrónico era una mañana escribiendo un correo electrónico. O sea, era un problema, no escribir un correo electrónico porque se vuelve uno muy inseguro. Entonces, para realmente detectar, claro, pueden suceder los ataques de pánico, puede haber depresión, puede haber hiperventilación, ese tipo de cosas, pero el síntoma más asociado al burnout es que la gente se paraliza, no físicamente, sino emocionalmente y no puede lidiar con las tareas diarias súper básicas del día a día. O sea, coger un tren o pedir un taxi puede convertirse en una gran faena, en un gran reto, porque la persona no puede lidiar con el día a día. Entonces, ese elemento de parálisis, cuando a mí me preguntan, bueno, pero lo mismo estar estresada que el burnout, no. El estrés te moviliza, ¿no? Llega el tigre y tú pegas el brinco para que no te agarre el tigre. Claro. El burnout te paraliza. Entonces, un síntoma evidente es cuando la persona entra en parálisis. Bueno, Laura, ya hemos hablado de las problemáticas, de los síntomas, pero yo quisiera darle una entrada a las soluciones a través de tu compañía. Tú te regresas. En otro podcast contaremos el tema de pandemia porque te toca, tu familia se queda en Irlanda, a ti te encierran en Colombia, en fin, como para ayudarle a todo el tema, y tú sorteas esa pandemia a distancia y decides armar y abrir tu compañía. Siendo una mujer, toda tu carrera había sido corporativa y decides entrar en el mundo del emprendimiento y te lanzas tu compañía que hoy se llama Reset Now. Y cuéntame, ¿qué ofreces tú para o identificar o para prevenir o para ayudarle a los líderes a gestionar pues, posibles situaciones de burnout o de prevención del mismo? Sí, bueno, cuando tomo esa decisión de cerrar mi capítulo en el mundo corporativo, lo hago porque entendí que esa experiencia personal que me ha pasado, más mi experiencia en el mundo corporativo, liderando equipos de alto desempeño, más una formación que yo había hecho en el área de health coaching, tenían que estar al servicio de la comunidad. O sea, yo dije, no puede ser que personas como yo pasen por eso. Y cuando empecé a contar el cuento, me empecé a entender que había mucha gente pasando por eso, presidentes de compañías, gente del día a día. O sea, esto estaba impactando a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, no importa la industria, y no se hablaba, ¿no? Era silencioso. Entonces tomo la decisión de trabajar, pero tomo la decisión de trabajar en el tema de prevención, porque aquí hay una ventaja versus otras patologías, y es que
el burnout va mandando señales. Si uno está atento, puede intervenirlas oportunamente y trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente en Reset Now? Nosotros trabajamos básicamente con los líderes porque creo que ahí es donde uno puede realmente impactar y escalar el trabajo que hace. Nosotros tenemos una herramienta para medir los niveles de estrés crónico en los equipos de trabajo y podemos conectar eso con cuál es el impacto que ese estrés crónico está generando en el engagement, en el nivel de compromiso de la gente con la compañía y también en la productividad. Con esos resultados nos vamos y nos sentamos con los líderes y les mostramos los resultados de sus equipos y les mire cómo están sus equipos. Tienes una metodología. Una metodología. De primero investigación profunda. Claro, hay que entender en qué terreno nos estamos moviendo, si hay temas que valga la pena. Una vez que tenemos ese diagnóstico entramos a ver qué es lo que lo está causando. Porque lo que he encontrado es que en todos estos temas de bienestar, todo se trabaja en el área asistencialista. ¿Qué quiere decir? Que estoy deprimido, entonces me ponen el psiquiatra, o me mandan el curso de yoga, o me dan el curso de meditación, y no, ojo, eso todo es muy importante. Pero nadie está atacando la causa. Entonces, mi foco es trabajar en las causas, en identificar qué es lo que lo está detonando, cuáles son esos detonadores de estrés crónico, e intervenirlos. Y ustedes van a morir de la risa de las cosas. Hay cosas que son súper complejas, pero otras son re bobas o básicas. Por ejemplo, que les cambiaron la plataforma, voy a inventar, a Teams, y la gente no sabe usar Teams, y entonces eso genera un estrés en las personas. No, nada más miedoso que las tecnologías y los cambios tecnológicos. Cambiarle el portal, que me cambien el portal del banco, ya. Cambiar de Teams a Zoom, que le cambien el botoncito a Meet, sí. Y uno lo da por hecho. Ahora, creo que todos vimos ese estrés en pandemia que nos tocó todos aprender y reinventarnos. Pero voy a hacer un paréntesis, Laura. Todos llegábamos en Colombia 5 minutos tarde a las reuniones. Ya no. Había un espacio de un traslado, uno pedía el Uber, teníamos 1000 excusas, que hay un trancón, y toda la cultura estaba a la espera de 10 o 15 minutos. Ya hoy, tú entras a una videollamada 3 minutos tarde y está tu chat reventado, te estamos esperando, sí, te estamos esperando. Entonces ya pero es de todo el mundo le dice a todo el mundo que tiene que estar temprano. Sí, o antecitos, sí. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque nos pusieron un poquito de disciplina. Más productivos, pero nos están quitando la socialización. En una videollamada yo no le pregunto a nadie cómo están tus hijos. Sí. Hoy empezamos esta reunión presencial, bueno, ¿y tu hija? ¿Y cómo llegó a Dinamarca? ¿Cómo está? ¿Y tu hijo cuando viaja a México? ¿No? Sí. Ya no es, hola, ¿cómo están? Los objetivos de la reunión de hoy es y todo el mundo apaga cámaras y todo el mundo apaga micrófonos. Y se acaba esa reunión y siga para la siguiente. Claro. Entonces, pues eso hay que atacarlo, porque eso cambia las formas en que la gente se relaciona, eso rompe los vínculos afectivos de las personas, entonces eso hay que intervenirlo. Entonces lo que hago es eso, hacemos con mi equipo es tratar de identificar qué es lo que lo está detonando, hay cosas son temas de tecnología, otras cosas son estilos de liderazgo, ¿no? Un jefe que en vez de apoyar castiga, hay veces es que no hay claridad en los objetivos, entonces una campaña que va a la deriva y no tiene idea para dónde va, hay que entender. Y una vez que tengamos claro, diseñamos la intervención y la ejecutamos y ofrecemos a los líderes un acompañamiento, porque es que esto tampoco se puede quedar en un PowerPoint. No sé si a ustedes les ha pasado que han ido a cursos de todo y llega uno, ¿no? Con todo el foil, así de todos los papeles, y uno no sabe. Entonces, dentro del proceso los líderes salen con 2 tareas, no más, 2 de las cosas que pueden empezar a implementar con sus equipos. Y nosotros a través de coaching hacemos acompañamiento a esos líderes para ver cómo van, qué les funciona, qué no les funciona, y hacer ese acompañamiento que no los podríamos dejar simplemente con una lista de tareas si no hacemos el acompañamiento. Y eso es básicamente lo que hacemos, trabajamos en prevención. Ahora, hay veces se presentan personas que ya están presentando manifestaciones clínicas asociadas a estrés, ¿no? Ansiedades, depresión. Entonces en el equipo nuestro tenemos un equipo de psiquiatras y psicólogos que dan esa asistencia, pero es como complemento a todo el programa, porque yo sí creo que hay que trabajar en la prevención. ¿Para qué esperamos que la gente se reviente si podemos intervenir el tema antes? Pero hay un tema súper interesante y lo conversábamos, y es que existen dimensiones alrededor de lo que tú haces. No solamente es la productiva, sino hay muchas cosas alrededor. ¿Cuáles son esas dimensiones, Laura? Es que el ser humano lo tenemos que tomar como un todo. Cuando tú llegas a la oficina a trabajar, no llega Laura la corporativa, sino llega Laura la mamá, la esposa, la hija, la Laura individual, entonces hay que abordar la persona. Entonces nosotros en todo este diagnóstico que se hace, que se trabaja no solamente la parte intralaboral, sino también vemos a la persona,
vemos, por ejemplo, su parte física, la energía física. Es una persona que come bien, que duerme bien, que se hidrata, o no hago autocuidado, ¿no? Sí. Tiene momentos de ocio, no. Cómo está su parte mental, es una persona que se puede concentrar, que tiene la capacidad de eliminar los ruidos innecesarios, o es una persona que vive en el caos, entonces hay que trabajarle su tema de concentración, sus técnicas de mindfulness para que esté presente. O también el tema emocional. En este tema lo que más he aprendido es que la gente se desconectó emocionalmente. Y hay que hacer un trabajo impresionante por vincular y conectar otra vez a la gente. Por eso a mí cuando me dice todo el mundo, oye, usted que viene de Google, ¿por qué no más bien se monta una aplicación para conectar a la gente? Yo no, yo estoy en el trabajo de volvernos a tomar el café como lo estamos tomando hoy, porque esa parte del trabajo se perdió y nadie ha dimensionado lo que es esto. Entonces trabajamos en ayudarle a la gente a volverse a reconectar con sus vínculos afectivos y volverse a conectar con la gente. Y finalmente la parte espiritual, y aquí en espiritual no estoy hablando de religión, estoy hablando de esa capacidad que tiene el ser humano de trascender. Cada uno escoge cómo quiere trascender, cada uno escoge cómo se quiere conectar y generar un impacto en la comunidad. Pero para eso tienen que tener uno claro cuál es su propósito, cuál es su escala de valores, si está viviendo en concordancia. Entonces también hacemos ese trabajo. Entonces no solamente lo abordamos lo laboral que hay que hacerlo, sino damos una mirada integral para que la gente, el individuo, se entienda y empiece a generar un proceso de autocuidado y de autogestión, porque si la persona no tiene claro esos 4 frentes, difícilmente va a poder resolver lo que se esté presentando en la organización. De una. Ana, te quiero pisar acá porque sé que ibas tú, pero conectando. No pasa nada. Sí, sé, pero pasitos. Sí. Ustedes dos se entienden mejor a mí. Después me regañan, pero bueno. Hablando del tema digital, nos mencionabas que volver a la presencialidad, volver a tomarse el café y volver a estar más presentes es fundamental. Cómo la hiperconectividad y todo en lo que estamos enfrentados hoy en día está sumando a que estemos expuestos a un mayor riesgo de burnout. ¿Cómo lo ves tú? Sí y no, y te voy a decir por qué. Lo que sí es evidente es que esa hiperconectividad tuvo varios impactos. Uno es el exceso de información. El ser humano tiene un límite en términos de procesamiento de información y con esa hiperconectividad simplemente subieron todos los niveles. Entonces sí hay un tema que es el exceso de consumo de información, pero tiene otro elemento que ahí que es fundamental y es que invadió los espacios de recuperación que tenían las personas. O sea, para todo este tema de gestión del estrés, aquí lo importante es que tú gastes energía pensando, trabajando, haciendo lo que tienes que hacer, pero que tengas mecanismos para recuperarte. Claro. Y resulta que la tecnología, al ser 24/7, rompe esas fronteras. Y cuando la gente empieza a conectarse 24/7 y a vivir todo este elemento del FOMO, ¿no? El miedo a perderse de algo, la gente pierde los espacios para recuperarse. Y ahí es cuando la tecnología se vuelve daña. La tecnología es maravillosa, la tecnología acerca, pero cuando tú permites que te invada y que pierdas esos espacios de recuperarte, ¿no? El tiempo con tu hijo, salirte a dar una caminada con el perro, ese tipo de cosas que te permiten recuperarte, ahí es cuando la tecnología se vuelve mala. Que al parecer parecieran súper básicas, pero al final son fundamentales para la vida. Claro, es que imagínate un proceso de recuperación, cada 90 minutos tú deberías hacer una pausa activa, pero si tú estás 24/7, si tú tienes el celular y estás conectado 24/7, no vas a hacer una pausa activa. El hecho de que salgas a caminar con el celular rompe la pausa activa. La pausa activa es, deja el celular en la cocina de tu casa y saca a caminar el perro, dale la vuelta a la manzana. Eso es una pausa activa. Deja el celular ahí y conéctate con tu hijo y juega un parqués o unas cartas o lo que quieras. Eso son pausas activas. La gente no lo hace por estar conectado. ¿O qué es lo que hacemos todos? ¿Qué es lo primero que haces tú cuando te levantas por la mañana? No, coger el celular. Ok. Inmediatamente. En vez de, por ejemplo, destinar esos 2 minutos a una práctica de gratitud, por ejemplo. Decir, oiga, gracias, amanecí, qué día tan divino, qué felicidad. Eso te iba a preguntar, Laura, porque a mí me hablan mucho, pues los paisas tenemos unos hábitos de mucho rigor y de mucho trabajo y nos valida el trabajo y el rigor y el sacrificio. Esa es una cultura pues de mi generación sobre todo. Entonces cuando me hablan de bienestar, yo no logro tener un real imaginario de qué es el bienestar y cómo lo puedo gestionar e implementar en mi vida. ¿Qué truquitos nos pudieras dar como para definir bienestar y para poder tener unas rutinas
que uno lo vaya implementando en su vida. Como la que dijiste de sacar el perro y dar la vueltecita a la manzana sin el celular. Mira, el bienestar para mí es un estado de equilibrio donde no necesariamente es de felicidad, pero sí es de equilibrio, donde tú te sientes bien contigo misma y te sientes bien con los demás. Y para que eso suceda tienes que aprender a recuperar la energía que pierdes en el día a día. El problema no es manejo de tiempo, el problema es un tema de recuperar la energía. Entonces tú tienes que buscar cosas que a ti te permitan recuperar la energía. La primera energía que hay que recuperar es la física, es la fundamental, ese es como el piso. Si uno no tiene la energía física, de ahí para adelante se fregó. Hay 4 componentes de la energía física nomás. Primero, el sueño. Tú tienes que tener buenos hábitos, tú tienes que dormir entre 7 y 8 horas diarias, tiene que ser un sueño reparador. Si no, de ahí para adelante no funcionas. La alimentación, por naturaleza es la esencia de recuperarte. Cuando tú comes, tú recuperas energía, calorías, absolutamente todo. La hidratación, parece bobo, pero la gente no se hidrata. Muchas de las irritabilidades de la gente y el cansancio porque la gente no se hidrata. No sé si ustedes me han visto en reuniones, yo siempre estoy con un termo, con un vaso de agua, no me importa levantar el vaso, hay que estar, no ahogarse de agua, pero estar tomando agua todo el día. El agua es un neurotransmisor y si no estás hidratado, colapsa tu cuerpo. Increíble, algo tan sencillo como hidratarse, a uno se le olvida. Sí. Y el ejercicio, y no es cualquier tipo de ejercicio. Por ejemplo, yo te cuento, cuando yo empecé mi proceso de recuperación del burnout, obviamente yo había dejado de hacer ejercicio, yo había sido una persona muy deportista y tuve que empezar a buscar, pero la recomendación que me dijeron era, usted tiene que tener un ejercicio que no le genere más estrés, porque hay que bajar tus niveles de cortisol, y el ejercicio es un estresor. Claro. Es bueno, pero es estresor. Y entre todo el proceso de exploración entendí que yo no soy de ejercicios, que yo odio los gimnasios, por ejemplo. A mí no me gusta el profesor que me grita y me exige, yo necesito temas mucho más relajados. Y encontré, por ejemplo, en las caminatas, la forma de conectar y tener actividad física. Pero si quieres desarrollar resiliencia al estrés, la única forma de hacerlo es ejercicio por intervalos. Esa es la única técnica que funciona. Entonces tienes que encontrar un ejercicio, una actividad física que te genere todas las endorfinas, que te exponga a la luz del sol. Por favor, salgan a la calle, caminen por la cuadra, eviten los espacios cerrados. Yo sé que ahorita hay a todo el mundo le fascinan los gimnasios y es muy bueno porque estamos haciendo ejercicio, pero tratemos de salir. La vitamina D, el sol en la mañana es fundamental para el estado de ánimo. Entonces, eso es por lo menos los 4 componentes del primer tema. Entonces, trata de tener una rutina donde estés comiendo bien, donde estés durmiendo bien, donde hagas actividad física todos los días, no necesariamente un maratón ni montarse una bicicleta, pero actividad física y agua. Y la hidratación. Y ya después empiezas a construir los otros. Entonces, la energía mental. ¿Cómo haces para identificar todo aquello que te drena la energía? Todo lo que te distrae. La tecnología puede ser un distractor. Entonces, cosas tan básicas como cuando trabajes no tengas 800 ventanas abiertas arriba, solamente ábrela donde estás trabajando. Qué buen truco es, una sola pestaña, porque es que uno está en la videollamada y va a una pestaña y va a No, y uno le da miedo que se le vaya a perder la información, entonces sí, es como... No. Pero imagínate, eso quiere decir que tu cabeza, el famoso multitasking no existe. ¿No existe? No, porque tú no puedes pensar en 2 cosas al mismo tiempo, entonces tú cambias tu atención de un lado al otro, no quiere decir que estés pensando en las 2 al mismo tiempo. ¿Sabes? Cada vez que tú cambias de una actividad a otra, ¿cuánto pierdes en concentración? 7 minutos. Ahí les dejo el dato. Si quieren es decir, yo estoy en una videollamada, como estoy, cámara apagada, y te entra un WhatsApp y le digo, Otto, dame 2 minuticos, termino esta videollamada. Me demoro 7 minutos en volver a reconectar. De verdad. Wow. Concentración absoluta en la reunión. En la reunión. 7 minutos. Wow. Entonces imagínense lo Ese que son dato los me distractores. encanta porque lo voy a empezar a usar muchísimo. Claro, entonces, por ejemplo, cosas prácticas de concentración. Una sola ventana. Apaga las notificaciones de las otras plataformas mientras estés trabajando. Es preferible que cada hora o cada 45 minutos pongas un break en tu calendario de 15 minutos para ir a chequear tus redes sociales, todo lo que tengas que chequear de correos, de todo. O sea, no hacer reuniones de 60, sino de 45. Máximo 45 y deja intervalos de 15 minutos para que tú los hagas como quieras. O te levantes, tomas un vaso de agua, te vas al baño o revisas tus correos, pero 15 minutos, ponle. El otro tema es siempre trabaja por franjas de tiempo. Y respeta esas franjas de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si tu trabajo está, no sé, voy a trabajar en el proyecto X y yo creo que me voy a demorar 2 horas, bloqueas tu calendario 2 horas.
sé fiel a esas 2 horas, no dejes que te interrumpan, no revises correos electrónicos en esas 2 horas, no te levantes en ese tiempo, llamadas, nada. no contestes llamadas. Y cuando se terminen esas 2 horas, si no has terminado tu proyecto, de malas, te paras y dejas el proyecto inconcluso y tienes que volver a agendar otro tiempo. No le quites el tiempo a la reunión que viene. Entonces son temas donde... Y eso te organiza, y al uno estar, el orden sí tranquiliza. El orden tranquiliza. El orden tranquiliza. El orden del escritorio, o sea, evita las distracciones. Si tú tienes un pocotón de esferitos y no sé qué, la revista, no, despeja. Hay que aprender a despejar. Pero digamos que con Reset Now se identifica ese gran macro y ya empiezas a entender en dónde atacar cada persona. Claro, si vemos que una persona, por ejemplo, tiene un problema de distracción y que eso la está drenando, pues tenemos que ver qué es lo que le está distrayendo y cómo está trabajando, está yendo. Pero es generar esos hábitos. Y en la parte emocional, prioriza tus relaciones uno a uno. No sé, nosotros hacemos un ejercicio muy lindo en Reset Now, es, dime una persona que sea importante para ti, con la que, ¿hace cuánto no hablas con esa persona? Coge el teléfono y llámala. No le mandes un mensaje de texto, no le mandes un WhatsApp. No, llámala. Laura, una llamada, miren, yo hice la siguiente analogía. Ahora, hacer una llamada o recibir una llamada es como mandar un correo físico. Eso es, ya todo es, pero se te murió un familiar, lo siento mucho, por WhatsApp. Yo decía, pero... por WhatsApp te deseo feliz cumpleaños. Entonces yo ya me estoy sintiendo, yo pues aquí me está mirando Valentina como, no llames, pero todo... O pues qué tal el tema, oye, ¿te puedo llamar? Un mensaje previo. Yo a todo el mundo le digo, hola, te puedo llamar, porque ya no sé, porque mi hijo me dice, ma, no llames, y yo, pero es que es rico decir, hola, ¿cómo estás? Mira, el valor de la voz, tú no sabes. Mira eso, vio Valentina, hay que llamar. Además, la voz tiene un tema y es que te da el tono. Claro. Las tecnologías no te dan el tono lo que quieres, a menos que pongas en mayúscula, negrilla y asterisco, ¿cierto? Pero tú no sabes leer la intención que hay detrás y puedes malinterpretar lo que viene. La voz tú no la malinterpretas, la voz es la voz. Entonces, recuperemos la importancia de la voz. Yo estoy como en una campaña del Back to Basics, tenemos que volver a lo antiguo, o sea, no quiere decir que nos volvamos cavernícolas, pero en lo que son relaciones humanas, en entender la gente, en lo que nos nutre a nosotros es volver a lo básico. Nosotros hemos perdido eso y creo que eso es fundamental para el equilibrio. Maravilloso. Doble clic aquí al Ana, equipo de Antro. Tú tienes una pregunta por ahí. De género. Ya vamos terminando, Otto. Ya Exacto, sé que hay pero que me ir gustaría cerrando. una súper cortica antes, que la tenías tú, pero la quiero hacer yo. Obvio. Laura, se habla mucho de la generación de cristal. Sí, vos no me ibas a dar esa pregunta por nada del mundo. Se habla que los que son anteriores o los que nacieron después de los millennials son ahora de cristal. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Si pasa? ¿No pasa? ¿Qué piensas de eso? A ver, es difícil y yo te diría, más que... Generalmente se dice que la gente de cristal es que no aguantan nada, que no se les puede decir nada, que no se rompen, que todo les queda grande. Yo diría que más allá de ser un tema de generación, es una generación en la cual nosotros no le dimos herramientas para poder digerir y gestionar su vida. O sea, es un problema de falta de herramientas y no es porque yo nací en esta generación y soy punto, sino porque en la forma en que los educamos y en la forma en que crecieron, no se les dieron las herramientas de afrontación de todas las situaciones difíciles. Entonces yo creo que más allá de calificar o criticar esa generación, es ver, nosotros somos los responsables de esa generación, al final del día somos los papás de esa generación, cómo creamos nosotros esa generación, nos enfrentamos al fracaso, les ayudamos a tolerar la incertidumbre o no, y generalmente nosotros fuimos una generación de papás que les resolvimos todo, que los teníamos perfectamente controlados. Entonces, más allá de criticar las generaciones, démosles herramientas para que puedan afrontar la vida de tal manera que la puedan gestionar. En vez de, digamos, de castigarlos y juzgarlos, y llamarlos la generación cristal, que puede ser hasta feo también. Es fea, es peyorativo. Al final es una generación que no nació con las herramientas que nacimos nosotros. Comodidad absoluta, se podría decir, en todo. Exactamente. Bueno, a mí hay una pregunta, Laura, que a todos mis entrevistados se las realizo. Según el tema, averiguo sobre el género. ¿Qué tan sensible es el género masculino y femenino al tema que estamos desarrollando? ¿Quién es más propenso al burnout? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Qué nos podrías contar sobre...? A ver, la investigación dice que las mujeres y los jóvenes están más expuestos
a desarrollar factores de estrés crónico que pueden generar burnout. Okay. No quiere decir que sean más propensos, pero sí están más expuestos. De hecho, esto lo estudió, hay un estudio que se llama The State of Workplace que saca Gallup todos los años, donde miden ese tipo de variables y, por ejemplo, después de la pandemia, esas fueron las dos grupos o audiencias que fueron más afectados por estrés crónico. Eso tiene que ver con una realidad y es con la cantidad de demandas que tienen y los recursos que tienen para afrontarlas. Al final del día el estrés es eso, es un desbalance entre lo que yo tengo que hacer y con qué cuento para poderlo resolver. Y cuando hablamos de qué cuento es recursos, conocimiento, apoyo, bueno, es una cantidad de cosas. En el caso actual lo que se dice es que las mujeres y los jóvenes están más expuestos a desarrollarlo. Al burnout. Bueno, ya haciendo caso a Otto, claro que es que Laura es concreta, ¿no? Ha estado buenísimo esta concreta. Vamos a Me hacer encanta. el cierre, Laura. En la agencia tenemos, a ver, tú y yo venimos de agencias, de multinacionales y todas las agencias tienen unas narrativas de su metodología de trabajo buscando diferenciarnos las unas de las Super otras. worldwide. Super worldwide. Guau. Y entonces un día me cansé y dije, ¿sabe qué, Otto? Dejemos de buscarle la comba al palo con la metodología. Todas al final del día tenemos una metodología, pero en Antro la sintetizamos de la siguiente manera y la llevamos a unos cafés que son deliciosos. El primer paso en Antro es recibir un brief. Sí. Y uno recibe un brief, por lo general los clientes dicen, Ana, tengo poquito presupuesto, es para una semana y tiene que ser impactante y nunca antes visto. Entonces Y el drama... que se gane un premio. Y que se gane un Y con premio. mucho punch. Con Y mucho punch, uno va al drama y uno llora y dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dios mío, empieza el drama. Pero después del drama tenemos que pasar al coraje, de darle la cara a eso y desarrollar una idea que debe generarle al cliente un orgasmo. Y si no, volvemos al drama. Buena Así limpieza. que esta metodología nos detona 3 últimas preguntas. Ay, Dios mío. ¿Cuál ha sido, Laura, tu momento más dramático en la vida? Esa mañana que yo me desperté con insomnio, reconociendo que llevaba 14 semanas sin dormir. 14 semanas sin dormir. Sí. Huepucha. ¿Y el momento con más coraje en el que te tocó, aquí estoy y de aquí salgo? ¿Cuál fue? Cuando tomé la decisión de renunciar a la compañía y a la carrera que tenía en el mundo corporativo No, pero es y que ser además- consecuente, Coraje absoluto. coraje. Renunciar a absoluto. Google en Irlanda, bueno. Además, amando a la compañía porque yo amo Google, o sea, Google además me dio todo el apoyo que pudo, pero no era coherente con lo que yo necesitaba de vida en ese momento. Entonces, tomar la decisión de decir, suelto esto y me lanzo a no sé qué, porque no sabía qué quería hacer con mi vida. Sabía que no quería, pero no sabía qué quería hacer con mi vida. Ese fue el mayor acto de coraje. Y antes de que Ana termine, ¿alguna vez te imaginaste terminar trabajando en Google? No, pero imagínese. Es más, un paréntesis ahí, cuando empezó el proceso de búsqueda fue todo a escondidas, o sea, uno no sabe para qué compañía. El proceso duró 6 meses y cuando ya me dijeron que era Google, ya habiendo pasado varias de las fases, yo decía, pero Google, ¿cómo va a querer una comunicadora social? O sea, ¿no? Todo el mundo cree que uno, porque trabajó en Google, puede poner un cohete en el cielo y resulta que es que, no, yo soy comunicadora social, ¿no? No, soy comunicadora social, esa es la verdad. No, odio los números, odio todo ese tipo de cosas. Pero suma y resta como ninguna, les quiero Pero pues, decir. obviamente pues, el modelo de Google era vender publicidad a sus plataformas y yo pues vengo de esa industria, pero Claro. jamás pensé que una persona comunicadora social podría llegar a una posición de esas. No, eso fue un regalo de la vida. Pero me consta que se entrenó, que leyó los libros, que se no, sí, sí, capacitó, es que yo soy Todo que nerda. fue... completo. Yo soy nerda, sí, yo es soy- muy juiciosa, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido tu momento más orgásmico? Obvio, asociado a este tema, ¿no? Claro, asociado a este tema, sí, no. No, yo Porque creo- nosotros muchos. Sí, afortunadamente sí, cuando logré construir la propuesta de valor y la vi en acción y vi el impacto que tenía. Muy Chévere. bien. Eso es confirmar que había hecho el camino correcto y que era lo que había que hacer. Cuando el Reset Now cobró vida. Cobró vida y concreté proyectos y los vendí, los ejecuté y los pudimos medir y medimos el impacto que tenía en la vida de las personas y en la organización. Ese es un momento orgásmico profesional. Qué chévere. Bueno, Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado a este podcast. Como les digo, en esta casa recibimos a los amigos. Conversar con los amigos es mucho más fácil de los temas que le interesan y los apasiona.
Agradezco a uno de nuestros patrocinadores que es Covisual con toda la producción. Este capítulo sin duda es patrocinado por Reset Now y bueno, Otto, tú te atiendes. No, Lau, muchas gracias, muchas gracias. Toda la historia, todos los cuentos creo que son increíbles y el tema que manejas me parece fundamental para que estemos todos bien. Entonces, pues muchas gracias por venir. No, Ana y Otto, gracias por este espacio porque tenemos que seguir creando conciencia de que esto hay que abordarlo y hay que abordarlo como es, al calor de un cafecito o al agua refrescante, pero hay que abordarlo. Bueno, Muchas pero gracias. tú siempre, ¿qué fue lo que te dijo Valentina? Que nos miren en dónde. No, que ¿cómo estamos es? en YouTube, estamos en Spotify y que nos sigan también en Instagram y aquí estamos y seguiremos y pues El nada, super equipo de gracias Apple. por estar ahí. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Chao, gracias.